estar aquí en esta tarde hablando sobre el tema de aconsejando en tiempos de soltería. Y es un honor poder compartir este tiempo con ustedes, que el Señor la utilice todo esto para su gloria y su honra. Y yo quiero que sepan que el Ministerio de Conexiones este año se ha inclinado a trabajar el tema de las relaciones. Y hemos empezado con con el tema de la soltería, ¿verdad? Siendo una de las situaciones como que a veces son un poquito mal entendidas y malinterpretadas en en nuestro círculo, quizá por la cultura, quizá por cómo hemos estado creciendo. Vamos a ver un poco sobre eso y queremos aprender qué dice Dios y cómo deberíamos nosotras como ver esta etapa a la luz de la palabra del Señor. Yo quisiera como hacer dos aclaraciones importantes antes de comenzar. La primera es que yo estoy aquí, no estoy exponiendo esto como una experta o como alguien que ya ha alcanzado la meta, sino como una persona que está también en el proceso de la soltería, luchando cada día por agradar a su Señor, y que desea, ya sea que he aprendido por altas y bajas, por pruebas y errores, cosas que Dios ha enseñado en su palabra y que han sido ciertísimas en mi vida. Y con el tiempo y la experiencia lo hemos experimentado. Y también quisiera recordar que cuando hablamos de soltería, hablamos de una etapa en la que no estamos casados. O sea, ser soltero es simplemente una persona que no está en un matrimonio. En dicho eso, hay varias etapas o varios tipos de soltera, ¿verdad? Yo les he clasificado como una soltera temprana o una soltería temprana, que son las doncellas, son las niñas que van subiendo, que están en una etapa de desarrollo, no están en una madurez completa, pero que no, obviamente no están en un estado de unión matrimonial y que quizás tampoco tengan la madurez para hacerlo. Luego está la soltería madura, que es una persona que está soltera todavía, pero que ya tiene básicamente todas las cualidades para entrar en un matrimonio, ya está madura, ya es una adulta, es una persona adulta, madura, ¿verdad? Y tenemos también la soltería circunstancial, yo le puedo llamar, que es cuando las personas por alguna circunstancia dejaron de ser, estuvieron casadas, estuvieron unidas en una relación y eso dejó de suceder, ya sea por divorcio. Entonces ya una viuda también es como una especie de soltera. La conferencia de esta tarde se enfoca principalmente a la soltería madura, aunque hay cosas que pueden ser aplicables para las doncellas y para las personas que están en estado de viudez y divorcio. La realidad es que es una soltería que ya esté capacitada o esté hábil para entrar en una relación. A las niñas doncellitas se les dice, mi amor, concéntrate en Cristo, estudia, continúa. Obviamente, yo creo que también, fíjense, se van a dar cuenta que el enfoque aquí no es mirar hacia una relación, porque no estoy hablando del noviazgo, pero sí que principalmente cuál debería ser el enfoque de la etapa de una soltera eh, en la viña del Señor. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar. A ver si me permiten compartir la pantalla. Esta tarde queremos compartir primero qué dice la Biblia acerca de la soltería. No mucho, obviamente no es exhaustivo. Vamos a ver como un brief view de qué enseña la Biblia acerca de este tema. ¿Por qué para mí esto es importante? Porque nosotros pudiésemos decir muchos consejos, dar muchos tips, pero si al final nosotros no entendemos lo que dice, lo que dice Dios respecto a este tema, entonces nosotras no vamos a tener la perspectiva bíblica, la cosmovisión bíblica que estuvimos hablando hoy en nuestra congregación. Bien, luego entonces vamos a entrar a lo que son los retos de la etapa de la soltería y cuáles son los consejos finales que vamos a darle a estas personas que están dentro de esta etapa de soltería. Bien, entonces, esta parte de la Biblia, yo voy a hacerla un poquito rápida. Si tienen preguntas, la anotan o lo que sea, pero es como que vamos a ver así una panorámica general de lo que dice la Biblia al respecto. Yo quiero verla desde dos puntos de vista.
La soltería en la Biblia tiene básicamente dos etapas, una del Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, usualmente cuando se habla de, no aparece la palabra soltera, sino que se habla de vírgenes o doncellas. Bien, entonces cuando se habla de esas, de vírgenes, personas jóvenes, es como en esa etapa de soltería que se encuentran. Por ejemplo, a los sacerdotes se le enviaba a casarse con mujeres, con doncellas, con mujeres solteras. Ellas no podían salir de su casa sino por el vínculo del matrimonio. O sea, una doncella no salía de la tutela de sus padres, si no era porque se casaba o contraía matrimonio. La deshonra de la doncella, o sea, que la doncella fuera encontrada en inmoralidad sexual, era castigada con la muerte. O sea, era castigada, el castigo pues, establecido en Levítico, en Deuteronomio 22, 20 y 21, vemos que ellas eran apedreadas. Los eunucos, que también son personas que no podían tener ninguna relación porque eran castrados, con la finalidad de que sirvieran a algún imperio en particular, eran personas que también tenían que permanecer solteros usualmente, ¿verdad? Estas personas eran personas forzadas al estado de soltería y Dios en Isaías promete restauración para ellos. Le da palabra de bendición en Isaías 56. Las viudas, como les decía, eran muy frecuentes también en el Antiguo Testamento y eran personas que estaban en el estado de soltería. Conocemos el caso de Ruth y Noemí. También hubo llamados divinos a mantenerse en estado de soltería, como en el caso de Jeremías, Dios le dijo exclusivamente que no podía casarse. Y entonces le dijo, tú tienes que quedarte así, soltero. Se cree que tiene que ver porque en la etapa en la que él estaba había una crisis en la nación, pero él le fue llamado a no casarse en Jeremías 16, del 1 al 4. También existía el divorcio, la separación en el Antiguo Testamento ya. Y había leyes incluso que te permitían la separación, pero era lo común en ese momento, no era estar soltero ya después de adulto, sino que el matrimonio era la norma, ¿verdad? Y también había personas que todavía no habían entrado en estado de matrimonio, en el caso de Jacob, cuando no se había casado, Isaac, Dina, Tamar, todas esas personas estaban solteros en la Biblia. En el Nuevo Testamento, o sea, fueron solteros y después se casaron algunos de ellos. En el Nuevo Testamento hay una nueva perspectiva, porque vemos que aunque no era común, o sea, no era la norma, ya pasa a ser como más normal, que era posible. Incluso Cristo en Mateo 19 reconoce que el estado de permanecer soltero por elección era posible por causa del reino. Bien, en Mateo 19:12, como él mismo lo hizo también. Los apóstoles aparentaban ser personas no casadas, a excepción de Pedro, que sí se menciona a su suegra, que por ende damos, ¿verdad?, que tenía una esposa. Pero los demás no se hace ningún señalamiento de que estuvieron casados en algún momento. Y Pablo, luego de ser llamado al servicio al Señor, se entiende, y luego lo vamos a ver ahora, aquí en 1 Corintios 7, que él estuvo en estado también de soltería. Bien. Ok, esto es como cuál es la opinión que había en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Yo se las acabo de mencionar. Esto es como un resumen. En el Antiguo Testamento era la norma, era como algo indeseable, la soltería, ¿verdad? Pero esto fue como, yo encontré este cuadrito, me parece muy bonito, condensado. Eh, entonces también se presenta como un estado de ventaja para el llamado de Dios, como en el caso de Jeremías. En el Nuevo Testamento ya no era la norma, pero también se presenta como un estado más viable. Estas son las categorías de soltería que vemos en el Antiguo Testamento, que se los mencioné, los viudos, los eunucos, los que no podían casarse por una u otra razón, llamado divino, ¿verdad? Divorcio y hombres y mujeres antes del matrimonio. Bien, en el Nuevo Testamento las categorías eran un don dado por Dios, la soltería básicamente, y un llamado extendido por Dios y aceptado por los llamados. Bien, vamos a ver una breve perspectiva de 1 Corintios 7. Aquí hay mucha más enseñanza de la que yo voy a mencionar. Yo solamente voy a puntualizar estas cuatro cosas. En 1 Corintios 7 es donde usted va a encontrar más información acerca del tema de la soltería en cuanto a la perspectiva bíblica. O sea, ¿qué dice Dios exactamente sobre esta etapa? Usted va a este pasaje y ahí hay bastante recursos que usted puede extraer de aquí. Entonces, yo voy a puntualizar
varias o cuatro cosas, recomendaciones o sugerencias que Pablo hace en esta etapa o cosas que podemos deducir, principios, ¿verdad? De aquí. Lo primero es que en Primera de Corintios 7, versículo 1, dice Pablo que bueno le fuera al hombre quedarse como él. ¿Cómo así? Quedarse como él te implica algo porque él se diferencia de los que están casados. Quiere decir que es muy probable, aunque puede haber muchos argumentos de cómo llegó él a ese estado de soltería, que Pablo estuviera soltero. En ese sentido, entonces él dice que bueno sería quedarse como él. ¿Como bueno? Bueno, esa palabra bueno que está ahí es bueno, bueno, agradable, virtuoso, hermoso. Y él dice que eso es virtuoso, poder quedarse soltero. Obviamente, luego que tú ves el pasaje, te vas a dar cuenta que la virtud de esto viene trazada de que tú puedes dedicar tu tiempo al servicio del Señor. Entonces, él da por sentado ahí, ¿verdad? Que el estado de soltería no es un problema o no es una maldición, sino que es algo virtuoso, que es algo que puede ser bueno. Se cree que él hace esta exposición, vamos a verlo, porque en ese momento él estaba como más preocupado por la condición de la iglesia en el futuro. Eh, Dice que es en alta estima, así como el matrimonio es de alta estima, él dice que es de alta estima mantenerse en estado de soltería. O sea, Dios no lo ve como un cristiano de segunda categoría, sino que es bien valorado. Pero él sabe que no todo el mundo puede lograr este propósito. Así que él luego en los versículos 8 al 9 menciona, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo, no obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de otra manera y otros de otra. Él apunta a que hay que identificar si se tiene el don o no de mantenerse en continencia. Ambos o sea, que el don de continencia se refiere al autocontrol, o sea, la habilidad de tu autogestionarte, principalmente en el ámbito de la sexualidad. Si tienes ese don, entonces es una posibilidad que tú puedas eh, mantenerte en estado de soltería por un tiempo bastante prolongado o toda la vida. Bien, eh, ¿ok? Luego el versículo 9 habla de que es mejor que el que no pueda estar soltero, que se case para no estarse quemando. Eso también él está haciendo la advertencia de que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo. Y también habla de que estarse quemando es ser consumido, consumirse por la pasión sexual. Es como ser capaz de hacer lo que sea porque tú tienes un hambre sexual muy grande y entonces eso te lleva a cometer inmoralidades o actos impropios. Entonces, esto también nos ayuda a ver que para Pablo, el que tú estés soltero no es una excusa para tú hacer y cometer inmoralidades en tu vida porque él dice, no, para que tú tengas eso, no, mejor cásate. No que esa sea tu principal motivación, pero sí debes considerarlo porque no es lo correcto estarse en ese estado interno de pasión impura, ¿verdad? Que te lleve a pecar. Otra de las cosas que Pablo puntualiza en 7 del 26 al 28 es que los solteros tienen la posibilidad de mantener mayor enfoque. Verso 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre quedarse como está. Cuando él habla de la necesidad que apremia, él está hablando del contexto del servicio y del evangelio, ¿verdad? Entonces él dice, en ese tiempo, eh, básicamente ellos estaban en un estado de vulnerabilidad para predicar, para entregarse, y él decía, por causa de esta necesidad que tenemos, muy bueno sería el que pueda quedarse soltero. ¿Por qué? Bueno, porque no era lo mismo para Pablo quizás hacer el trabajo que él hizo teniendo una familia que atender, porque su principal prioridad en ese caso hubiese sido atender su familia, atender a su esposa y atender a sus hijos. No tendría sentido. De hecho, Pablo es que habla luego más adelante de la familia, del matrimonio, ¿verdad? Como parte de lo que Dios, de la imagen de Dios
en el mundo, ¿verdad? Con la iglesia y su relación, eso no puede ser descuidado. Entonces él sabía eso y por ende él entendía que quien podía quedarse en estado de soltería podía mantener mayor enfoque en tiempos de dificultad y en tiempos de crisis como los que él podía estar enfrentando. Bien. Entonces, eso era que aumentaba la productividad, el soltero en el reino. Y también el enfoque, que yo lo mencioné ahora mismo, era distinto. En el verso 32 al 34 dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Bien, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Está muy claro. Está claro ahí que básicamente para Pablo el soltero tenía un solo propósito, mantenerse santo y estar enfocado en las cosas del Señor, tener cuidado de las cosas del Señor. En cambio, la casada, aunque no quiere decir que no tenga cuidado de las cosas del Señor, su principal ministerio es su matrimonio y es cuidar de él. Bien, entonces esto le impide quizás, o no es que le impide, porque hay personas casadas que sirven, gracias a Dios, con devoción, pero este servicio no puede ir en detrimento de la unión matrimonial. O sea, usted no puede servir al Señor en contra de que su esposo, su familia esté en crisis o estén descuidados, para nada. Sin embargo, que él dice que una persona soltera, una persona que no está casada, pudiese tener cuidado, enfocarse, su enfoque debería ser el, eh, las cosas del Señor. Ese versículo es clave para el tema de la soltería, 1 Corintios 7 del 32 al 34, para que también lo noten por ahí, que les puede ayudar bastante a entender qué es lo que Dios espera y que Dios se les reveló a través de su palabra con la carta de Corintios a Pablo, que la soltera debe tener cuidado de las cosas del Señor. Basado en esto, vemos que tanto el estado del matrimonio como el estado de la soltería son dones, son regalos dados por Dios, ¿verdad? Y que debemos usarlos para su gloria. Ambas cosas Dios las creó. Dios no creó solamente el matrimonio, sino que en ambos estados tenemos una tarea porque es un regalo y es glorificar a nuestro Dios. La pregunta es cómo lo hacemos. Bien, basado en ese principio de que tenemos que exaltar al Señor, ser puras, ser santas, entonces vamos a ver los desafíos y los retos. Ahora vamos a entrar a una parte ya más práctica. Les dije que iba a ser un brief view de la Biblia, pero realmente hay mucho más que se puede decir de esos pasajes que yo les compartía. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son algunos de los retos. Esto no es una lista exhaustiva, sino que pueden haber más retos, pero yo voy a mencionar esto que es estos que Dios trajo a mi mente y a mi corazón. Bien, ok. ¿La soltería es una bendición o una maldición? Pablo nos enseñó que no es una maldición, es una bendición, pero cuando la usamos para Él, cuando la usamos para nuestro Señor. Ahora tenemos retos y es una realidad. El matrimonio también los tiene. ¿Ok? O sea, cada etapa tiene sus propios retos, pero vamos a ver los solteros, cuáles son los retos que pueden encontrarse en su camino. Bueno, yo creo que una de las cosas que nos hace hablar de esto es porque yo creo que la iglesia, nosotros como comunidad de fe, a veces hemos ignorado la realidad de cómo integrar a los solteros dentro de la dinámica de la iglesia, lo damos por sentado o simplemente oramos por ellos para que se casen, pero no vemos esta etapa como algo que puede ser usado para la iglesia y o no, o como que lo damos por sentado, es como que yo he podido entender. Y entonces, realmente, a veces vemos el matrimonio como que, o sea, el soltero se gradúa de su etapa cuando se casa y como que esa es la finalidad y no debería hacerlo, porque no siempre es el propósito que deberíamos estar persiguiendo. Entonces, ok, entre los retos que enfrenta el soltero, vemos el primero aquí, que es la realización del matrimonio. Y básicamente yo lo he estado mencionando ahora. Hemos creído y se nos ha enseñado que todos somos, que los solteros son como personas incompletas hasta que se casan.
que nosotros tenemos que llegar hasta este estándar para poder completar esta perspectiva o este ciclo de la vida. Cosa que no necesariamente debe ser así, porque no es lo que vemos en la Biblia. Básicamente, esto es un don que tenemos que utilizar, al igual que el matrimonio en la soltería. Nosotros vemos que Dios no se limita al estado civil de las personas para utilizarlos para su reino. De hecho, si meditamos bien, Jesús, que era soltero, y hizo y cumplió su ministerio, en estado de soltería. Pablo era soltero. ¿Y qué hombre influyó más en la vida del ministerio, en la influencia de la de sus cartas? Pablo, y fue soltero. Entonces nosotros tenemos que aprender a apreciar ese estado como un instrumento precioso para la gloria del Señor. Dios usó a Daniel, usó a Jeremías, y ellos también permanecieron en estado de soltería. Bien, la soltería, al igual que muchas etapas de la vida, está rodeada de deseos insatisfechos. Es una realidad. Nosotras también en estado de soltero tenemos que lidiar con deseos que queremos lograr y que no hemos logrado. Ya sea porque tenemos la ilusión de una familia, porque tenemos la necesidad de ser escuchados, porque quiero ser valorado, porque tengo el deseo de esta compañía exclusiva. No debemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que esos deseos de llegar al matrimonio roben nuestro corazón del Señor. Cuando adoramos al amor, al romance, al sexo o al matrimonio y no a Dios, estamos abriendo la puerta al dolor y a la decepción, dice Marshall Segal en su libro de Soltero por Ahora. Él asegura que el descontento y la desilusión aparecen en la vida del soltero desde que empezamos a buscar nuestro gozo y nuestra importancia en una persona y no en Dios. Nuestra plenitud no se va a llenar cuando nos casemos, porque de hecho el matrimonio o las personas casadas te pueden decir que después de su matrimonio, su vida ha tenido que seguir en una constante búsqueda también de estabilidad, de gozo y de satisfacción en sus vidas. O sea que el matrimonio no es lo que a nosotros nos hace falta para sentirnos completos, es Dios. Bien, entonces podemos confiar en que Dios tiene el control de nuestra vida, aunque no tengamos cosas que deseamos. En nuestras insatisfacciones, que en este caso pudiese ser el matrimonio, tenemos que recordar que Dios está en control de nuestra vida. Dios trabaja a través de corazones dispuestos, ya sea soltero o casado. Colosenses 2:10 nos recuerda que nosotros estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Otro de los retos que enfrentamos en la soltería es la cultura inmoral que nos está rodeando. O sea, yo creo que ustedes todas son testigos de que todo lo que vemos, lo que respiramos, donde quiera que miramos, hay hay un constante bombardeo de imágenes, de alusiones a la inmoralidad sexual, al desenfreno, a la homosexualidad, o sea, es como que no, cada vez menos los filtros de nuestra cultura han bajado y han expuesto entonces aún más nuestro corazón a este tipo de información, a este tipo de imágenes, a este tipo de cosas que pueden entonces hacernos como sentirnos que nos hace falta algo. No hay una película que usted vea que no tenga una escena romántica, una escena donde hay algo de romance, puede ser una película de acción, señores. ¿Eh? Y usualmente hay algo que tenga que ver con el romance. Y entonces todo ese bombardeo de información a veces nos afecta porque indirectamente, no es que creemos, lo vemos directamente, sino que indirectamente nos hace creer que hay algo mal en nuestras vidas. Aparte de eso, nuestras luchas personales, tú sabes, tenemos pecados, tenemos que poner delante del Señor nuestra lucha personal en nuestro corazón, en mortificar nuestro pecado y verlo como tal, para poder entonces superar estas etapas con éxito. Somos nosotros, una de me incluyo, ¿verdad? Los solteros, en nuestras luchas personales, a veces el soltero puede ser un poco descuidado, que no tiene que verle directamente, como en el caso del matrimonio, por su vida,
puede ser descuidado a la hora de ver, de guardar su santidad. Entonces, esto es un problema en nuestro estado de soltería. Esto puede ser un reto a la hora de nosotros vivir una soltería a plenitud porque nos impide luchar bien. Si no identificamos nuestros problemas, si no identificamos cómo la cultura nos está influenciando, entonces nosotros no podemos luchar con el enemigo correcto. Bien, estamos quizás distraídos, pero nuestros deseos no deben tener la última palabra en nuestra vida. Pase lo que pase, el creyente tiene que recordar que el deseo de Dios es nuestra santificación. O sea, aunque yo tenga una lucha personal quizás con algunos aspectos de la sexualidad, con esta lucha de la soltería, aunque la cultura inmoral me influencie, yo tengo que procurar ser santo en cuerpo y en espíritu. Y eso incluye guardarme de todo aquello que influencie y me desvíe de ese propósito. Romanos 6, 12 y 13, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presenten tus cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos al Señor como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Otro de los retos que tenemos en la soltería es el sentimiento de soledad. Y si ven, puse soledad entre comillas, porque tenemos que aprender a distinguir del sentimiento a la realidad. Que yo me sienta sola, que yo me sienta solo, en el caso de los chicos, no necesariamente es real y mucho menos cuando tú estás en Cristo. Tú tienes a Dios. Es lo correcto pensarlo, yo sé, porque hemos estado ahí en momentos donde uno pierde el enfoque, pierde la perspectiva y uno empieza a sentir como ese sentimiento de autocompasión y que entonces que estoy solo, que cuanto. Eso hay que verlo desde su justa dimensión. Eso no siempre se corresponde con la realidad, porque usualmente tenemos nuestra familia, usualmente tenemos a otros a nuestro alrededor, tenemos amigos y si eres creyente, tienes una iglesia, una comunidad que puede cuidar de tu vida, de tu mente, que está a tu alrededor, que puede escucharte y estar contigo. Eh, a veces nosotros creemos que Dios no se preocupa realmente por nuestra soledad o por nuestro estado cuando como que nos vemos muy insignificantes y quizás creemos que Dios no está prestando atención. Dios está presente aún en nuestros momentos de soledad. De hecho, una señora que se llama Nancy Guthrie considera que los sentimientos de soledad, que no se van después que usted se casa, por cierto, son una oportunidad para nosotros acercarnos a Dios. O sea, voy a leer la frase. Considera que el sentimiento de soledad puede ser una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este sentimiento puede impulsarnos a una búsqueda de mayor intimidad con el amante de nuestra alma. Nuestros tiempos de soledad nos preparan para disfrutar de una comunión íntima con Cristo. A veces, esos sentimientos de soledad son como el escenario perfecto para nosotros entonces aferrarnos al Señor, para nosotros buscar con mayor vehemencia al Señor. Quizás esos momentos de soledad han sido los momentos donde nosotros hemos sido más fervientes en nuestra búsqueda del Señor. Entonces, eso es lo que ella está diciendo. Esas son oportunidades que quizás el Espíritu Santo te da para crecer en tu intimidad con Jesús, en buscar tu satisfacción en el lugar correcto. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos el Espíritu Santo, también tenemos que estar conscientes de que nunca, nunca estamos solas. Nunca estamos solas porque Dios está de nuestro lado y su Espíritu Santo nos acompaña en todo tiempo. Dios te ama más que tu futuro cónyuge. Y por esto, tus sentimientos, en medio de tus sentimientos de soltería, tú tienes que aprender a mirar fuera de ti mismo, mirar a Dios, mirar fuera de tus propias circunstancias y mirar lo que Dios está haciendo a tu alrededor. A veces es como que, y lo hablamos cuando hablamos de la depresión también, a veces es una necesidad que tenemos de salir fuera de nosotros. Y quizás el sentimiento de soledad es eso. Quizás tenemos que aprovechar para mirar a Cristo y también para salir un poquito de nuestra propia película, de nuestra propia novela, de nuestra propia perspectiva personal y ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En Juan 14:6 se nos recuerda del envío del Consolador de nuestras almas. Bien, ok.
Otro de los retos que tenemos en la soltería es la independencia o ese sentir que tenemos que somos libres, la libertad. Pero ni la Biblia dice que no usemos la libertad como una ocasión una oportunidad para pecar, para nada. No es bueno permanecer solteros por las razones incorrectas. ¿Qué pasa? Ahora mismo estamos viviendo una cultura que hay mucha gente que está soltera, pero adivinen, están solteras porque ellos tienen deseos personales que quieren cumplir y que quizás un matrimonio se lo impide. Ellos pueden quizás estar aspirando a metas personales, que no quieren hijos, que quieren viajar, que quieren tener una posición X en su trabajo, que quieren lograr metas seculares y por eso se quedan solteros. ¿Mm? Ahora bien, esa, esas razones serían las razones correctas para nosotros permanecer en un estado de soltería. Por lo menos en cuanto a nosotros dependa, hay que tener cuidado con eso. Porque ya vimos en 1 Corintios 7 que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Ese debe ser el enfoque. A una persona creyente que sea soltera, el enfoque no es otro que buscar cómo agradar al Señor. Algunos no quieren el compromiso del hogar. En un libro de fundamentos bíblicos para la familia, dice que el celibato no puede justificarse por el deseo de estar solo, por egoísmo o por menosprecio al sexo, ni sobre la base de exigencias corporales o cualquier cosa que la gente se puede inventar, ¿verdad? Solamente se justifica para otorgar a quien lo asume la plena disponibilidad de servicio al Señor. Bien, eso debe guardarnos, perdón, a nosotros de los motivos egoístas. Y a veces que nosotros tenemos la tendencia, o el soltero puede tener la tendencia de ensimismarse. Quiere decir que todo lo que dice, hace, vive, aspira, es para sí mismo. No aspiran a más nada, no aspiramos como a ayudar a otros, a ser relevantes en la vida de alguien más, sino que yo trabajo, yo vivo, yo hago para mí porque yo soy soltero, yo no me dependo de nadie, yo no le doy, ni le tengo que rendir cuentas a nadie, es lo que se escucha, pero no es lo correcto. Por lo menos el cristiano. El cristiano no crece solo. Un cristiano genuino que quiera crecer en su fe no puede hacerlo por su propia cuenta, no puede hacerlo bajo sus propios términos. Bien, necesitamos de otros que nos recuerden, que nos guíen, que nos animen, que nos adviertan. La vida cristiana y el deseo de libertad e independencia puede llevarnos a olvidarnos de para qué estamos aquí, de qué estamos haciendo en este lugar. No se trata de nosotros, se trata de alguien más. Bien, distracciones. Otro de los retos que enfrentamos en la soltería es que nos podemos distraer mucho o más fácil, quizás por eso mismo que estamos diciendo anteriormente. Satanás ama engañar y desanimar a los solteros de la iglesia, desviar su atención de su devoción y de su ministerio, entretenerlos, ya sea que como no tenemos esposo y no tenemos esposo, entonces nos damos cierta libertad, es verdad, porque no nos rendimos cuenta a nadie. Entonces, nos damos como que nos damos permiso para hacer cosas que al final no nos son de ningún provecho, ni para la vida cristiana, ni para tu familia, o sea, para nada. Él nos distrae, Satanás distrae a todo el mundo, pero al soltero de manera particular lo puede distraer persuadiéndonos de que debemos dedicarnos por completo a los estudios, al trabajo o al entretenimiento descuidado. Horas extensas detrás de beneficios económicos a expensas del bienestar de nuestro propio corazón. Entretenimiento vano que no guarda nuestro corazón de las falsas expectativas, abarrotadas de información superficial de las redes sociales sin meditar en lo que estamos recibiendo. Pero Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos. Ahora bien, tenemos que estar conscientes de que podemos ser muy propensos a distraernos, a tontear, a perder el tiempo. Y aunque lo voy a mencionar más adelante, hablamos de que nosotros no podemos perder nuestro tiempo, ¿verdad? De que debemos aprovechar bien el tiempo y recordar que en 1 Pedro 5, Satanás está activamente trabajando
para que nosotros estemos haciendo lo que sea que no sea la obra de Dios. Y si eso tiene que ser distraerte con algo que no es malo, pero que puede tomar el lugar de Dios, Él lo va a hacer. Bien, a veces las cosas no son malas, pero los regalos de Dios se convierten en algo destructivo cuando nos distraen de Él. Bien, ok. Otra de los retos que tenemos en la soltería son los desafíos con el sexo opuesto. Y es que el soltero cristiano, por así ponerte un ejemplo, porque el que no es creyente no tiene parámetros, ni tiene límites, ni tiene de quién regirse, ni no hay reglas, quizás. Pero cuando tú quieres agradar al Señor, este es un desafío real, en el que tú tienes que aprender a cómo relacionarte. Entonces yo quiero que tenemos que ser conscientes de que para el soltero tiene que estar más apercibido de cómo se relaciona con las personas también del sexo opuesto. Esto no es el cuidado con el sexo opuesto no debería ser algo solamente para el soltero, o sea, el casado también tiene que tener cuidado cómo se relaciona con las personas del sexo opuesto, ¿verdad? Pero en el caso del soltero, tenemos que aprender a interactuar sabiamente con nuestros hermanos del sexo opuesto, a aprender a cómo responde, a cuidar de levantar falsas expectativas, ver cómo yo pongo la forma de expresarme, esta cultura que tenemos ahora de las mujeres ser apoderadas y a veces estamos maltratando a los chicos. Ay, es tan feo esto que no es una proyección de lo que Dios ha trazado en su palabra, la forma de vestir, que tenemos problemas a veces con este tema, la forma de mostrar aprecio, afirmación, la presión social. Ah, los dominicanos tenemos un problemita. Y es que nosotros no podemos ver a dos solteros hablando. Empiezan de una vez a dar los codazos. Mira, fulano, mira. O empiezan a enchinchar, quizás, porque es como muy, nos inquieta mucho ver con quién se va a casar la persona y entonces a veces no permitimos que las personas se desarrollen, te conozcan sin la presión social. Eso ha ido mejorando, pero realmente existe la presión social también de que después que tú tienes una edad, ¿no? ¿Y cuándo es que tú te vas a casar? ¿Y cuándo? ¿Y el novio? Y entonces, esa presión social aplica para todas las etapas de la vida, ¿verdad? El que está casado sabe que después le ponen los hijos, el que está en novio le van a, ¿cuándo te va a casar? Y así siempre nos están preguntando por la siguiente etapa. En el caso del soltero, entonces se insiste con el tema de las relaciones, de cómo nosotros también las chicas tenemos el reto de cómo acercarnos, demostrar disponibilidad sin tomar la iniciativa, sin tomar iniciativas importantes, ¿verdad? Que son las que le corresponden a los varones. Poner límites sabios, en fin, todas las cosas que podamos hacer para poder fomentar amistades puras para nosotras es un reto. Para las solteras es un desafío. ¿Por qué? Lo que estamos diciendo ahorita de la cultura. Lo normal en la cultura de afuera es que tú te acerques. Ahora mismo las chicas hasta pueden pedirle matrimonio a los hombres y eso pareciera como normal. Pero nosotras tenemos otros parámetros de los que deberíamos acogernos y saber reconocer que estos son desafíos que debemos de también eh, vivirlos a la luz de la palabra de Dios. Los retos en la soltería no son una excusa para vivir como cristianos mediocres y sin visión ni propósito. Nosotros no podemos olvidarnos que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida y que con la ayuda del Espíritu Santo, los desafíos que se nos presentan en esta etapa pueden ser cubiertos porque han sido cubiertos por la sangre de Cristo y pueden ayudarnos. Su sacrificio y el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida nos puede ayudar a caminar como Dios quiere, a caminar y a ser transformados y a ser guiados por el poder de Dios en nuestra vida. Así que no sean una excusa, hay retos, es cierto, son reales, hay momentos difíciles, pero que esto no sea una excusa para tú no hacer lo que tienes que hacer.
No debe serlo. Muy bien. Vamos a ver ahora algunos consejos prácticos, ¿verdad? De entonces, ok, Katie. Ya yo conozco todos estos retos, yo me veo en muchos de ellos, pero entonces, ¿qué hago? No hago nada, me quedo en mi casa, me acuesto. ¿Hay algo que yo pueda hacer como soltera durante esta etapa, cuando a veces me siento triste, cuando a veces siento que la vida es difícil, porque entonces no tengo la pareja que necesito para completar? Escucha, vamos a hablar. Hay cosas que hacer, muchas, en realidad, muchas. Y tú puedes ser un instrumento de Dios en esta etapa, en esta etapa. Y a las que aconsejan, o sea, vieron esos retos que están ahí atrás, sean conscientes de que los solteros están luchando. No nos abandonen, ¿verdad? Oren por sus solteros de su iglesia, aunque ustedes deseen que se casen, pero que sobre todo honren al Señor. Y estos consejos que yo voy a compartir son para las personas que están en etapa de soltería, pero las que no están, para que aconsejen, para que puedan ayudar a otras a vivir esta etapa con sabiduría. Bien, hay cosas que hacer. Muy bien. El estado civil, ya yo lo he mencionado, no determina el propósito de Dios para tu vida. O sea, lo que Dios hace en tu vida no va a ser, no va a estar supeditado a que cuando tú te cases Dios te va a utilizar. No, Dios te va y te puede utilizar y te usa en este tiempo. Entonces vamos a ver en cómo podemos bendecir y ser bendecidos en la etapa de soltería. Lo primero que quiero mencionar es enfócate en Dios, básico. Que tu mente y tu corazón se enfoquen activamente en crear una relación íntima con Dios, en que tú priorices tus espacios con Dios, que tú priorices tus espacios de crecer, de orar, de comunión con tus hermanos, de ir a la iglesia, que tú puedas crear este vínculo íntimo con tu Señor. En esta etapa, eso es maravilloso. Uno puede lograr eso. A veces uno se descuida con este propósito que tenemos de enfocarnos en el Señor, y ahí entonces que vienen las dudas, los pensamientos, la tristeza, pero con este solo consejo usted tiene para vivir una soltería plena. Enfócate en el Señor. El Salmo 25:15, lo leímos ahorita, decía, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Cuando tú te enfocas en el Señor, Él es que te saca de cualquier trampa del enemigo, de cualquier engaño. El Señor es el que tiene la habilidad de hacerlo. Enfócate en tu Dios. Eh, Pablo nos recuerda, ¿verdad?, que tenemos un propósito, que la soltera tiene la tarea de enfocarse en el Señor, de ser santa en cuerpo y en espíritu. Así como lo era en el tiempo de Pablo, igual para nosotras, el llamado es enfocarnos en el Señor, a amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y esto sigue siendo el antídoto perfecto para la batalla contra los ataques externos del mundo. Eso no quiere decir que está prohibido pensar en el matrimonio. Tú puedes hacerlo con, como la actitud de Cristo en el Getsemaní. Señor, este es lo que está pasando en mi vida, pero que se haga tu voluntad. Con las manos abiertas. Que eso no quite tu gozo y tu plenitud de tu Dios. Hebreos 12:2 nos recuerda que nosotros debemos mantener nuestros ojos puestos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Eso es lo que nos da nuestra identidad. El matrimonio no es lo que da la identidad, es Cristo. Mantener nuestros ojos puestos en Cristo es lo que nos va a permitir mantenernos enfocadas en el tiempo de la soltería. Enfócate en Dios, vive para tu Dios. No estoy hablando solamente de estar en medio de todas las actividades, yo estoy hablando de una relación, de que tú seas conocida por Dios, de que tu amor por el Señor sea evidente a todos. Y yo creo que también se sabe cuando una persona está amando al Señor y cuando a veces estamos siendo descuidados en este aspecto de nuestra vida. Otro consejo
que podemos tener pendiente en la etapa de la soltería es aprende más. Ahora tú tienes el espacio, el tiempo y la disponibilidad para aprender más. Primero, aprender más de Dios y su palabra. Busca oportunidades de crecer en la palabra de Dios. Lee la Biblia, éntrate en un programa de lectura, entra al instituto, estudia, capacítate. ¿Cuándo va a ser el mejor tiempo, si no ahora, para crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios? O pregúnteselo a lo casado, a ver. ¿Cómo era más fácil aprender de la palabra, memorizar pasajes, estar en un crecimiento constante en tu conocimiento de la palabra de Dios? Porque quizás la vida, el más adelante, no te lo permita. Quizás tú tengas dificultades porque tú tengas hijos, ya el tiempo es más limitado. Así que ahora aprende más de Dios, aprende a conocer a tu Señor. Y obviamente esto también te va a ayudar a permanecer firme en tu fe porque tú conoces al Dios al que estás sirviendo. Aprende más. Pero no solamente aprendas de la palabra de Dios, como habla en Salmos 1, que te permita mantenerte firme en momentos de dificultad. Nosotros necesitamos firmeza. El soltero lo que necesita es enfoque, firmeza, mantenerse centrado. ¿Mm? Y dice el Salmo 1 que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Y dice que será como árbol plantado junto a aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ese pasaje no habla de casado. Ese pasaje habla de todo aquel que quiera hacer la voluntad del Señor. Solteros y casados. Amén. Capacítate. O sea, aprende más, no solamente de la palabra, sino aprende de todo. Estudia en la universidad, estudia en un instituto, aprende todos los cursos que usted quiera aprenderse, inscríbete en todos los institutos, aprende a tocar un instrumento, capacítate. Ser útil para tu iglesia va a venir relacionado con tus capacidades. Entonces, ¿qué mejor momento? Este es tu tiempo. Aprende todo lo que tú puedas. También pueden preguntarle a las hermanas si es más fácil o más difícil, le puede estar casado el aprender, el estudiar. Hay hermanas que están aquí que saben, están tratando de hacer el curso de consejería bíblica, pero en su estado de casada quizá no es tan fácil como si fueran solteras, ¿verdad? Entonces, aprovechen este espacio de tu soltería. Vamos a aprender de todo lo que el Señor te ponga en el camino. Obviamente, conoce tus dones, conoce hacia dónde el Señor te está llamando y enfócate principalmente en aquello que tú tienes habilidades, fortalezas. Bien, Proverbios 2:6 nos recuerda que la sabiduría y la boca de la inteligencia, ok, porque de Jehová da la sabiduría y de su boca, perdón, viene el conocimiento y la inteligencia. Todo lo que nosotros vayamos a aprender, al final viene Dios. Bien, ok, inviértete más. ¿Qué es esto? Trabaja y haz cosas que otras personas con menos tiempo no pueden hacer. El soltero puede disponer sabiamente de su tiempo, invertirlo en ministerios, eventos, en cosas que sean útiles para el reino de Dios. Entrégate de manera que otros que te puedan necesitar en tu comunidad de fe, identifica necesidades que tú puedas cumplir. A lo mejor tú puedes ayudar a algún enfermo, visitar a una persona que necesita de ayuda, acompañarlo a un hospital, cuidar de niños pequeños, a personas casadas, disipula a otros. O sea, invierte tu tiempo, sabiamente. Y dije invierte, porque el tiempo que tú dispones para Dios y para las cosas buenas son inversiones. Son cosas que van a dar fruto a su tiempo, dan fruto. Son inversiones. Inviértete sabiamente en las cosas que Dios quiere para tu vida. Efesios 5, se lo mencioné ahorita y se lo recuerdo otra vez ahora. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Sirve a los demás, mantente enfocado, resueltamente a servir a tu Señor. Busca y procura oportunidades en las que puedas entregar tu tiempo, tu capacidad, tus recursos. El soltero debería tener más recursos para disponer para la obra del Señor si trabaja. ¿Mm?
y podemos utilizarlo con más facilidad que otra persona que tiene hijos y familia, que tiene que invertir en el hogar. Entonces, inviértase, inviértase, inviértete en tu Dios. El que es grande en el reino de los cielos es el que sirve, ese es el texto que tienen ahí. Más entre vosotros, el que quiera hacerse grande será su servidor. De esa consiste la grandeza del reino. Otra de las cosas, esto es una recomendación que le podemos dar también, o que podemos tener presente, es hazle saber a otros de tu vida. Y esto contrarresta lo que yo le estaba diciendo ahorita de la tentación del soltero de sentir que es un ser, un ente independiente del mundo, que nadie se tiene que meter en su vida y que él vive para él y nada más para él. Yo. No. La Biblia nos enseña que un creyente, independientemente de sea soltero o sea casado, debe rendir cuentas a su iglesia. Otros tienen que saber con qué tú estás luchando. Otros tienen que saber cómo tú estás necesitando la ayuda para parecerte más a Cristo. Rinde cuentas y persigue la santidad con alguien más. ¿Mm? Eso es en un aspecto. Conoce personas que puedan acercarte a tu Dios. Tú no puedes ser una isla en tu comunidad de fe. Como soltero, tú debes procurar con diligencia que otros sepan en qué tú estás. Nuestra tendencia es al pecado, señores, o sea, nuestra tendencia es hacer lo malo, andar escondido, haciendo la cosa que queremos, pero ¿realmente nos conviene hacer todo lo que queremos hacer? No sabemos, probablemente no. Entonces, ahí está la necesidad de que nosotros estemos con amistades de creyentes maduros, que podamos ser parte de sus vidas. También, algo importante es que el soltero puede hacerse parte de las familias de la iglesia. O sea, aunque tú seas soltero, tú puedes compartir con personas casadas. Tú puedes visitar a personas casadas, tú puedes visitar hogares, tú puedes compartir de manera que otras personas sean testigos de lo que Dios está haciendo en tu vida, que te puedan señalar y decirte, mira, por ahí no es, que puedan aconsejarte, que puedan ayudarte. Hazle saber a otros sobre tu vida como soltero. El soltero aislado está en potencial peligro, está solo. Y esa ilustración siempre la hemos escuchado de la manada, cuando se queda solo, la ovejita, ¿verdad? O cualquier animal que pueda ser atrapado, es más fácil de ser capturado que cuando tú estás en comunidad. Santiago 5:16 nos recuerda que confesamos nuestras ofensas unos a otros y oramos unos por otros para ser sanados. En la comunidad es que nosotros podemos sanar nuestras dolencias emocionales de todo tipo cuando nosotros podemos comunicarnos con otros. La palabra de Cristo mora en abundancia, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Colosenses 3:16. Otro consejo es mantente saludable. Ok. A veces la gente, todo el mundo, espera como estar enfermo para poder cuidar su salud. Yo creo que el estado de soltería te permite, también somos descuidados en esa parte, como de que, pues yo soy joven, soltero, y no velamos por nuestra salud, nuestra alimentación, nuestro descanso, nuestro ejercicio. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestros cuerpos también. Mantengámonos saludables, mantengámonos en buen estado físico. Somos mayordomos de nuestro cuerpo, no solamente el soltero, pero principalmente el soltero pudiese tener más tiempo para cuidar su cuerpo, para cuidar su salud. Debería. Somos bien descuidados con esa parte. Y en el descanso yo acepto oraciones, bien, porque es una de las áreas que a veces tengo que luchar, pero es necesario que aprendamos a respetar este espacio. Muchas de las cosas que yo estoy diciendo aquí, cuando nosotros no aprendemos a hacerlas en la etapa de la soltería, nosotros llevamos el mismo problema al matrimonio. O sea, en el matrimonio no se van a solucionar mágicamente cuando te pongan una firma en un papel. Si tú aprendes a disciplinarte desde antes de la etapa, si tú llegas a casarte, ¿qué tú crees? Que en el matrimonio ya las cosas van a estar en otra dimensión, ¿verdad? De otra manera, van a estar encaminadas, pero prepárate tú, enfócate tú. También nosotras, las chicas, tenemos que cuidar también, hay una tendencia cultural ahora que todo es fit, ¿verdad?
Y cuando me digo mantente saludable, no es que tú vas a estar completamente enfocado en eso, sino que tienes que cuidarlo, no debes de estar descuidado en ese aspecto, pero no debe ser un fin en sí mismo, como que verte esbelta y que ese sea tu propósito. No. Creo que también aquí podemos puntualizar el asunto de cuidar nuestra feminidad. Las chicas tenemos que aprender a cuidar nuestra feminidad en muchos sentidos, en el sentido de que las chicas no tienen que andar desaliñadas porque te soltera. Usted no tiene que andar descuidada, no tiene que andar de- como sin arreglarse, ¿verdad? Tú puedes cuidar de tu aspecto físico eh, y sobre todo cómo te proyectas. Eso incluye también la modestia. Y eso yo creo que es algo que nos afecta a todas. Pero en la etapa de la soltería, tenemos que tener mucho cuidado en la forma en cómo nosotros nos proyectamos. Creo que también eso es algo que podemos descuidar con facilidad. Bien, en tu soltería que no se te escape tu necesidad también de presentarte agradable ante los demás. Bien, eso no quiere decir que tú tienes que ser, a estar al grito de la moda, ni tampoco es un llamado a ser materialista, sino a que te enfoques o a que cuides también ese aspecto físico de cómo te ves. Las mujeres se ata bien con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oros, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Nuestro enfoque no es cómo nos vemos, pero tenemos un llamado a vernos con ropa decorosa, y a proyectar pudor y a proyectar modestia. Y eso también se hace con un buen vestir. A veces yo creo que hay hermanas, que tenemos hermanas de hermanas iglesias, el proyectarse descuidado puede ser incluso falta como de pudor. Tú ves, como que tú que ten modestia, pero como que, no sé, es como complicado, ¿verdad? Porque pueden mantenerse en un mejor estado de cuidado físico, que es posible sin pecar, sin llegar a extremos pecaminosos y deshonrosos, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos que guardarnos sobre todas las cosas. Aquí, otro de los consejos que podemos mencionar es relacionarnos sabiamente con el sexo opuesto. En contraposición al desafío que yo les mencionaba ahorita, nosotros tenemos que aprender en la etapa de soltería a cómo vemos a los chicos, ¿verdad? En este caso, aunque estamos en una sociedad que hay que tener cuidado acá de las chicas, pero estamos asumiendo que somos creyentes en Cristo y que entonces nuestro llamado a ser, a estar con personas del sexo opuesto, entonces básicamente es aprender sobre esto. Eso se aprende muchas veces al lado de personas de matrimonios, de hermanas casadas, de hermanas mayores, que te van diciendo cómo tú debes relacionarte sabiamente con los chicos, con el sexo opuesto, la forma de expresarse, yo lo dije ahorita, la forma de vestirnos. O sea, nosotros tenemos que guardar, de procurar con sabiduría cómo hacer esto. Nosotros tenemos un compromiso como solteras con la pureza física. Nosotros deberíamos tener un compromiso claro, contundente y preciso con nuestra pureza física, de no tomarlo a la ligera. A veces nosotros podemos empezar con pequeñas concesiones en nuestra vida y comenzando desde películas románticas en abundancia, novelas, contenido excesivamente eh, eh, amoroso, empieza a crear en nosotros como una mentalidad, como insatisfacción, como que, ¿y dónde que está el príncipe? Que de repente yo me caigo y me sostiene y me agarra, ¿eh? Cuando eso no se compagina con la realidad. Y la forma de tú ir cayendo, aterrizando, es estando con otras hermanas mayores. ¿Mm? No llenándote solamente de información, de novelas, de escritos, de cosas vanas, incluso en las redes sociales, influencers, o sea, cualquier cosa que pueda distorsionar la imagen de Dios en cuanto a cómo te relacionas con el sexo opuesto. Tú tienes que guardarte. Tú tienes que filtrarlo a lo de la palabra. No todo lo que dice la gente afuera es así. Y la gente siempre vive diciendo cuentos, no, porque no le aguantes cosas a hombre. O como consejos extraños que tú lo que tienes que preguntarte, ¿qué dice Dios al respecto? Eso es como con relación
a cómo nosotros debemos acercarnos al sexo opuesto. Hay que tener claro que yo creo que esta es una de las áreas que realmente las chicas a veces mancamos mucho. Y nosotros tenemos que ser diligentes en cerrar la puerta a todo aquello que debilite nuestra relación con Dios. En la etapa de soltería, recuerden que Satanás quiere distraernos de que todas nuestras fuerzas estén puestas en el Señor. Así que si eso es un chico en un momento dado que no te está acercando a Dios, pues entonces es momento de tú enfocarte y de cerrar la puerta a todo aquello que te distraiga de esto. Nosotros tenemos que ser cuidadosas en fortalecer el matrimonio de otros, de cuidar el matrimonio de las personas casadas. Las solteras tenemos que acercarnos con prudencia, con cuidado a los matrimonios, a las personas casadas, a los hombres casados, cómo nos acercamos, cómo nos interactuamos, que usualmente debería ser que su esposa esté siempre al tanto de tu interacción con un hombre que ya está casado. En Primera de Timoteo, Pablo le decía a Timoteo que a las jovencitas que le exhortara como hermanas con toda pureza. Asimismo, a nosotras, si cambiamos la moneda, a los jovencitos, ¿eh? Como hermanos, con toda pureza, debemos procurar relaciones sanas y santas con nuestros hermanos del sexo opuesto. Y quiero puntualizar algo también que tengo aquí anotado, y es, las chicas tenemos la tendencia a exponer nuestro corazón muy rápido, las solteras. Es decir, a veces los chicos se acercan, quizás no te han mostrado un propósito preciso y claro, y de una vez estamos nosotras ya casadas, con hijos, ilusionadas, un mundo creado, cuando ese muchacho todavía no ha mostrado un interés claro en nosotras. Y eso es exponer nuestro corazón. Seamos sabias en cómo nosotras exponemos el corazón en las áreas de las relaciones, porque es doloroso el proceso de revertir estos sentimientos. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? De tu vida emana, fluye de eso que tú tienes ahí. Así que seamos bíblicas, también busquemos consejos en momentos en que nos sintamos como presionadas en ese aspecto. Nancy Lee DeMoss, en su libro de Escogidos para él, dice que ella desea, refiriéndose al sexo opuesto, ser mujeres o ser una mujer que sea una bendición para aquellos hombres con los que estamos en contacto y que Dios utilice nuestra vida para edificar y construir la fe de ellos. Eso es nuestro objetivo como solteras, edificar la fe de los hombres que están a nuestro alrededor. Bien, finalmente, confía en el Dios de tu futuro. Las cosas que a veces nosotros tenemos en nuestra mente, cuando no se dan, tienen la tendencia a robarnos la paz, a llenarnos de ansiedad. Pero tenemos que confiar en aquel que tiene nuestra vida y nuestro corazón en sus manos. Nuestro futuro también está en tus manos. Es bueno aprender la difícil lección de la espera y de confiar en el Señor en medio de ella, sabiendo que Dios está obrando todas las cosas para el bien de nosotras. No es sano cargarse con lo que no tenemos en este momento. Tampoco es válido amargarnos por ello. Cuidar el corazón y aferrarse a la obra de Cristo a nuestro favor, a favor de nuestra vida, ver y con gratitud la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y descansar en que hoy el estado civil que nosotros tenemos hoy ha sido orquestado por Dios. Dios no se ha equivocado con permitir que en este momento la que está soltera. Y Él sabe por qué. Y Él sabe para qué. Y nuestra tarea es vivir a plenitud el lugar donde Dios nos ha puesto. Satisfacción, contentamiento, sea donde sea que Dios nos ha puesto. No debemos compararnos ni ir al ritmo de vida, no, porque a los 24 yo tengo, y a los 25 después, y después a los 27. El plan de Dios para la vida de cada uno es diferente. Lo que Dios está haciendo en tu vida, no necesariamente lo que está haciendo en la de otros. Y lo que está haciendo en la de otro, no necesariamente lo que está haciendo en la tuya. No vayas a encajar a Dios en nuestra mente finita. No encajemos a Dios en nuestras ideas. Dios es Dios y es soberano. Y Él, de la forma que quiera y de la forma que desea, va a cumplir su plan en nuestra vida.
Y Él quiere que nosotros vayamos desarrollándola en diferentes etapas, todas, desarrollando el plan de Dios con un mismo fin, que su reino sea establecido, que su gloria sea conocida en la tierra. De eso se trata. No se trata de mí, no se trata de yo casada, no se trata, no. Se trata de que Dios está haciendo un reino y nosotros podemos ser parte de eso. Mientras tanto, sin importar tu estado civil, Dios puede estar trabajando contigo. Espera en Él. Confía en el Señor. Romanos 8, 28 y 29 nos recuerda que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo Cristo. Ese es nuestro objetivo, ser parecidos a Jesús. Salmo 37:5 nos recuerda que nosotros podemos encomendar a Dios nuestro camino, confiar en Él y Él en su momento hará lo que Él quiere hacer. Tenemos todos los recursos en la soltería, dados por Dios para vivir vidas plenas, apasionadas por Dios y enfocadas. No hay excusas. Si eres creyente y tienes el Espíritu Santo en tu vida, ¿tú sabes qué? Tú tienes toda la habilidad de mi amor. Todo ha sido dado y puesto en ti para tú vivir plenamente en Cristo Jesús. Todos los creyentes realmente lo tenemos, pero nosotros las solteras también. Estas palabras yo espero que les sirvan de estímulo, ¿verdad? A, a todas, a la que está soltera y a la que quiera aconsejar a sus hermanas solteras en estas etapas, en esta etapa en la que se encuentren. Que podamos ayudar a nuestros amigos, a sus hermanos, a personas que están a nuestro alrededor a mantener el enfoque, a animarlos, a que no se desconcentren del lugar donde Dios los ha puesto. Debemos recordar que el estado de matrimonio, como el de la soltería, son dones, son regalos dados por Dios y debemos usarlos para su gloria y para su exaltación. Los retos de la soltería son muchos, igual que el matrimonio, pero no son una excusa para vivir como cristianos mediocres y sin visión ni propósito. Y en la espera, tenemos que recordar que tenemos todos los recursos dados por Dios, por medio de Cristo y con la fuerza de su Espíritu para vivir vidas plenas, apasionadas por Dios y enfocadas ¿en qué? En su misión en este mundo, que su reino sea establecido. Así que es cuanto, mis hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Mi esperanza está en Jesús, solo en sus